¿Cómo están? Buenos días. Este, este es el último tema que vamos a ver con ustedes en la parte de sucesiones, ya el principio de inducción completa. Hemos llegado hasta sumatoria, ¿no? Con el SK. La última clase fue sumatoria, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Si la última clase que vimos fue esta de acá. ¿Me pueden confirmar, por favor, de la sala? Alguien que estuvo en la última clase me puede confirmar si el último tema que vimos fue sumatoria simple o no se acuerdan. Sí, ingeniera. Sí, fue Sí. sumatoria. Hoy día vamos a Parece que llevar no, PIC, creo. parece que no han desayunado, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a ver la parte de PIC, ¿ya? Esperemos un momentito. Es que como tengo otros grupos, a veces me confundo con el avance. Bueno, vamos a ver lo que es el principio de inducción completo. Una vez que nosotros hemos estudiado lo que son las sucesiones o progresiones de tipo aritmética y geométrica, y le hemos colocado sumadores, ya es decir, hemos estudiado lo que son las series finitas simples. Ahora nosotros vamos a ir a demostrar ciertas sumatorias notables y para ello vamos a utilizar el principio de inducción completo que también se llama PIC, ya se abrevia PIC. Entonces vamos a decir, si nosotros tenemos un conjunto M, ese conjunto M contiene a todos los números que pertenecen a los números enteros y sea un n mayor o igual a A y una proposición de la forma para todo número que pertenece al conjunto P de n. Nosotros podemos demostrar la veracidad de esta proposición a partir de los siguientes pasos. Lo primero que vamos a hacer es demostrar que el valor de verdad de la proposición es verdadera para el primer número del conjunto que es A. Si es verdadera, luego nos vamos a plantear una hipótesis y vamos a decir que también es verdadera para un número central K que pertenece a M, tal que K es mayor a A, y lo vamos a demostrar con un término K más 1. ¿Ya? En este caso, nosotros estaríamos trabajando en el conjunto de los números enteros. Pero lo que nosotros vamos a demostrar son ciertas proposiciones que se cumplen para el conjunto de los números naturales. Entonces vamos a considerar como conjunto los números naturales. Los números naturales son del 1 hasta más infinito, ¿no? Y algunas proposiciones de la forma para todo número que pertenece al conjunto de los números naturales, P de n. Entonces vamos a demostrar que esta proposición es verdadera probando los siguientes pasos. Nosotros sabemos que el primer número natural es el 1. Entonces, la primera parte de nuestra demostración o el planteamiento de nuestra demostración es verificar que la proposición es verdadera para cuando n es igual a 1. Es decir, nuestro esquema proposicional P de n va a ser verdadero cuando n tome el valor de 1. Si es verdadero, nosotros vamos a pasar al segundo paso, que es plantearnos una hipótesis. Vamos a decir que tenemos un número K que pertenece al conjunto de los números naturales, tal que ese K es mayor o igual a 1. Y vamos a decir que es cierta, que la proposición cuando n es igual a K es verdadera. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Lo vamos a demostrar con un término késimo más 1. Y entonces si se cumple 1, si se cumple 2, entonces la proposición se cumple para todos los números naturales. Eso es el procedimiento de lo que es PIC. ¿Ya? Entonces lo vamos a ver en la forma ya operativa, de ejemplo. Acá nosotros miremos, tenemos una serie, que es una serie, disculpen, tenemos una progresión de tipo aritmética,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y de esa forma nosotros sabemos que estamos generando los primeros números naturales, de tal manera que la distancia entre un número y el otro pues es 1, y la regla sería igual a la distancia multiplicada por la posición, ¿no? Vamos a suponer que esta sucesión la estoy generando a partir del número de la posición 1, entonces sería 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, ¿no? Y mi término enésimo a sub n vendría dado por n, ¿no? Entonces ya yo tengo la sucesión. Aquí yo tendría la sucesión que corresponde a mi término enésimo, de tal manera que mi sucesión pues va a ser igual a n, ¿no? Esa va a ser la regla que me va a generar los n términos de la siguiente sucesión. También nosotros sabemos que dentro de lo que son los términos puede existir un término késimo. Ese término késimo es un término mayor a 1. ¿Ya? Acá tenemos un término késimo, a sub k. Podemos tener un término anterior a sub k menos 1. Podemos tener un término posterior a k, a sub k más 1, ¿no? Esto denota la posición. Un término enésimo, podemos llegar a tener un término enésimo más 1, ¿no? Un término posterior a n. Entonces recordemos que lo importante dentro de una sucesión es la posición que ocupa el término, y además que los términos pueden repetirse. Entonces, alguien ya verificó una proposición que se cumplía cuando n era igual a 2, es decir, que cuando sumábamos los dos primeros números naturales, 1 y 2, 3, era igual que nosotros hagamos n por n más 1 entre 2, ¿ya? Esa misma regla funciona cuando n es igual a 5, 1, 2, 3, 4, 5 son los términos de mi sucesión, y si yo lo sumo es 15, y ese es igual a que yo haga n por n más 1 entre 2. Entonces, alguien ya verificó esta proposición, que de manera comprimida significa lo siguiente, ¿no? De manera comprimida, nosotros vamos a decir, miren, es la sumatoria, ¿no? Vamos a decir que mi índice es i, mi valor inicial, acá mi sucesión se está generando a partir de 1, voy a imprimir los enésimos términos, n términos de mi sucesión, que es i, ¿no? Entonces, alguien ya encontró una regla y dijo la sumatoria de los n primeros números naturales es igual a n que multiplica a n más 1 entre 2, ¿sí? Entonces, si nosotros sumamos los 5 primeros términos, 5 por 6, 30, 30 entre 2, 15, y así consecutivamente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros con el principio de inducción completo? Demostrar que esta proposición se cumple para todos los números naturales, es decir, una proposición de la forma P de n, donde la sumatoria de los primeros números naturales es igual a n por n más 1 entre 2, ¿sí? Para todo el conjunto de los números naturales. Entonces, para ello vamos a utilizar el PIC. El PIC me dice que debe cumplirse para el primer número natural cuando n es igual a 1, reemplazo n por 1, ¿no? Entonces vamos a reemplazar n por 1 y vamos a decir p de 1. 1 es igual a 1 que multiplica a 1 más 1 entre 2, ¿no? 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 entre 2 simplificando es igual a 1. De tal manera que el valor de la proposición para mi primer número natural es verdadero. Si es verdadero, entonces yo voy a seguir demostrando. Para ello me tengo que dar un término central K. Miren, ese K dentro de mi sucesión ocupa una posición mayor a 1, ¿sí?
Y me voy a plantear una hipótesis. Voy a decir, cuando n es igual a k, p de k, ¿ya? Es decir, ahora ya esa n se convierte en k, la suma de los k'ésimos términos naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más k, va a ser igual a k por k más 1 entre 2. Y me planteo la hipótesis que el valor de verdad de esa proposición es igual a verdadera. Yo digo, la suma de los k'ésimos términos es esto, k por k más 1 entre 2. ¿Ya? Son los dos planteamientos que hago y luego tengo que demostrar. De tal manera que si yo he dicho que la suma de los k'ésimos términos es igual a k por k más 1 entre 2, la demostración la tengo que hacer con un término posterior a k. Y el término posterior a k pues es k más 1. ¿Ven? Ese es el término posterior a k. De tal manera que si se cumple para k más 1, se va a cumplir para k más 2, para k más 3 y así consecutivamente, ¿ya? Entonces, la demostración parte cuando n toma la posición k más 1. Entonces, nosotros decimos, reemplazamos ese n por k más 1, ¿no? Y vamos a decir 1 más 2 más 3 más 4 más k más nuestro nuevo término k más 1. Va a ser igual, reemplazando n, k más 1, k más 1 más 1 entre 2. ¿Sí? Entonces hemos hecho el planteamiento de nuestra demostración para un k más 1. Y empezamos a demostrar, ¿no? Entonces, en mi hipótesis yo me he planteado que la suma de los k'ésimos términos va a ser igual a k por k más 1 entre 2. Entonces ya yo sé que la suma de todos estos términos que tengo acá, por mi hipótesis, es igual a k por k más 1 entre 2. Y los reemplazo más mi último término, k más 1 igual a k más 1 que multiplica k más 1 entre 2. Y empiezo mi demostración. Todos los pasos hasta aquí que nosotros realizamos es lo mismo. ¿Qué significa la parte de demostración? La parte de demostración significa que yo debo, como aquí tengo una igualdad, yo debo demostrar que el lado izquierdo de mi igualdad es igual al lado derecho. En el lado derecho yo tengo la forma del término k'ésimo más 1. Entonces, aquí lo que tengo que hacer, pues, son todos mis conocimientos que yo tengo en álgebra, ¿no? Sacar mínimo, sacar máximo, factorizar, podemos sacar raíces cuadradas, podemos utilizar cualquier caso de factorización, ¿no? Eso va a depender ya de nuestros conocimientos que tengamos. Siempre mirando a lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, a lo que queremos llegar es lo que está en el lado derecho, ¿ya? Entonces, si yo me fijo acá, bueno, voy a sacar mi mínimo, que es 2, 2 entre 2, 1, k por k más 1 más 2 que multiplica a k más 1. Si yo me fijo en los términos que tengo acá, pues acá tengo un factor común, que es k más 1, ¿no? Y puedo factorizarlo. Entonces, factorizándolo, esto va a ser igual a k más 2. Siempre mirando a donde tengo que llegar. Entonces, si yo miro donde tengo que llegar, miren, acá ya tengo k más 1, pero acá en este otro lado, en este otro miembro de mi término, tengo k más 1 más 1, y acá tengo k más 2. Entonces, ese 2 yo lo puedo representar como k más 1 más 1, ¿sí? Y ya nosotros sabemos que la suma es asociativa, ¿no? Entonces, puedo asociar los dos primeros términos, k más 1 entre 2, ¿sí? Y he demostrado la igualdad, ¿ya? Si yo demuestro que el lado izquierdo es igual al lado derecho, entonces el valor de verdad de la proposición para el término k'ésimo más 1 es igual a verdadero, de tal manera que en mi hipótesis yo me planteé que era verdadera para un término anterior a k más 1, he demostrado que es verdadero para un término posterior a k, que es k más 1, y si es verdadero el antecedente y verdadero el consecuente, es verdadero. Significa que la proposición se cumple para todo el conjunto de los números
naturales. ¿Sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a proceder con lo que es el PIC. No es complicado, repasemos, primero lo hacemos para el primer número natural. Si es verdadero, continuamos. El segundo paso es plantear mi hipótesis para un término késimo. Ese término késimo es mayor a 1. Y vamos a demostrar que esa hipótesis es verdadera. ¿Cómo lo demostramos? Con un término posterior a k, que es k más 1, ¿no? Lo que tenemos que es plantear en términos de k más 1 y luego reemplazar los késimos términos más 1 y tenemos una igualdad. Y acá ya es la parte que se trabaja, digamos, en el lado izquierdo para demostrar que sea igual al lado derecho, ¿sí? Y bueno, ese es el planteamiento del PIC. Ya no vamos a seguir los mismos pasos. Miren, acá tenemos una sucesión. Esta sucesión son los números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Vamos a suponer que esta sucesión la hemos generado a partir de la posición 1, de tal manera que la distancia entre un número y el otro es 2, ¿no? Entonces, si yo tuviera que encontrar mi sucesión en el enésimo término, cuando A es igual a N, ¿sí? Aquí ya nosotros vamos a encontrar nuestra regla, ¿no? Entonces vamos a decir qué pasa cuando A es igual a N. Esa va a ser mi regla, ¿no? Y nosotros sabemos que si estamos hablando de una sucesión de tipo aritmética, pues la regla va a depender de la distancia, ¿no? Y la distancia va a ser 2. 2 que multiplicada por la posición, nosotros podemos sumar o restar una constante. Entonces, si yo digo 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Entonces, 2 por n, ¿no? Mi sucesión de mi término enésimo vendría a estar dado por 2 por n. De tal manera que para un término k mayor a 1 sería 2 por k. Para un término anterior sería 2 por k menos 1. Y para un término posterior 2 por k más 1, ¿no? Y así consecutivamente, ¿ya? Entonces, alguien ya demostró que la suma de los n primeros números pares es igual a n por n más 1. Significa que esta sumatoria de acá, de manera comprimida, mientras repasamos, pues yo la puedo representar como la sumatoria, ¿no? Entonces vamos a poner la sumatoria. Vamos a decir que mi índice es I, ¿no? El valor inicial es 1. Voy a imprimir los n términos, miren, porque aquí llego hasta n. Y mi sucesión vendría dada por 2 por I, ¿no? Esto va a ser igual a n por n más 1. ¿Sí? Entonces me está diciendo la suma de los primeros números pares es igual a n por n más 1. ¿Ya? De tal manera que si n es igual a 2, los dos primeros números pares, 2 y 4, y si yo lo sumo 6, y si reemplazo 2 por 3, 6, los cuatro primeros números pares, 2, 4, 6, 8, si yo lo sumo 20, eso es igual a 4 por 5, ¿no? 20. Entonces, a través del PIC nosotros vamos a demostrar que esa proposición se cumple para todos los números pares. La suma de todos los números pares es igual a n por n más 1 entre 2, ¿no? Entonces yo voy a demostrar esa proposición. ¿Qué me dice el PIC? Que lo tengo que demostrar para el primer número natural, que es 1, ¿sí? Entonces lo que hago es reemplazar n por 1, 2 por 1, 2, igual a 1 que multiplica a 1 más 1, ¿no? 2 por 1, 2, 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 es igual a 2. El valor de verdad, cuando la proposición toma el valor de 1, para nuestro primer número natural es verdadero.
Si es verdadero para nuestro primer número natural, entonces nosotros continuamos con la demostración. Se pueden dar algunas proposiciones pues que no sean verdaderas, ¿no? Que no cumpla la igualdad, entonces nosotros no tenemos por qué seguir demostrando. El segundo paso es plantear nuestra hipótesis para un término késimo. Ese término késimo ya sabemos que es mayor a 1. Entonces reemplazamos ese n por k. Y vamos a decir la suma de los késimos números pares, 2 más 4 más 6 más 2k, va a ser igual a k por k más 1. Y voy a decir que el valor de verdad de la proposición para los késimos términos pares es verdadero. O sea, me planteo esa hipótesis. Yo digo es verdadero. Y ahora lo voy a demostrar, ¿no? Empiezo la demostración. ¿Cómo lo demuestro? Para un término késimo más 1. Entonces yo digo 2 más 4 más 6 más 2k más 2. Ahora ese n lo reemplazo por k más 1. 2k más 1 va a ser igual a k más 1, que multiplica a k más 1 más 1. ¿Sí? Hasta ahí solamente he hecho el planteamiento. Y el otro paso también es lo mismo, porque yo voy a decir, en mi hipótesis, ya yo he verificado que la suma de los késimos términos pares es igual a k por k más 1. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar la suma de estos términos késimos. K por k más 1 más mi nuevo término. Va a ser igual a k más 1, que multiplica k más 1 más 1, ¿sí? Y empiezo recién ya a trabajar. Hasta aquí es el planteamiento que se sigue en todos los ejercicios. Entonces, si yo me fijo, siempre mirando al otro lado, acá tengo un factor común que es k más 1, lo puedo factorizar. Esto va a ser igual a k más 2, siempre mirando al otro lado. Aquí ya tendría yo mi primer término. Ahora este k más 2 lo tengo que representar como k más 1, entonces el 2 yo lo puedo representar como 1 más 1 y lo puedo asociar, ¿no? De tal manera que, miren, casi es idéntico al ejercicio anterior. Yo he demostrado que la igualdad se cumple, es decir, que el valor de verdad para el késimo más un término es verdadero. De tal manera que si en mi hipótesis yo planteé que era verdadero para un término anterior a k, he demostrado que es verdadero para un término posterior a k. Por la tabla de los valores de la condicional, si mi antecedente es verdadero y mi consecuente verdadero es verdadero. Es decir, se cumple para todos los números naturales. Bueno. Acá miren, tenemos otra sucesión que es de tipo aritmética, 1, 3, 5, 7, 9, ¿no? Esos son los términos de mi sucesión. La distancia es 2, ¿no? 2 que multiplicada por la posición, vamos a decir que esta sucesión parte a partir de la posición 1, de tal manera pues que mi regla vendría dada por 2 por 1, 2, pero yo tengo que imprimir 1, 2 por 2, 4, pero yo tengo que imprimir 3, ¿no? Entonces mi regla vendría dada por 2n menos 1. Esta es la regla de mi enésimo término, ¿no? Y alguien ya descubrió que si sumamos los n primeros números impares, si yo sumo mi primer número impar, esto va a ser igual a 1. Si yo sumo los dos primeros números impares, esto va a ser igual a 4, y 4 es el doble de 2. Si yo sumo los 4 primeros números impares, 1, 3, 5, 7, esto va a ser igual a 16. Entonces, si n era igual a 4, la suma era igual al cuadrado de 4. Si n era igual a 2, la suma era igual al cuadrado de 2. De tal manera que si yo lo quiero representar como sumatoria, esto sería igual a la sumatoria de i igual al valor inicial, a 1 hasta los n términos
de 2 por i menos 1, y esto va a ser igual a n al cuadrado, ¿no? Al último término al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, ya nosotros sabemos generar las reglas, ya nosotros sabemos determinar o mostrar en forma comprimida la suma, la serie. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar que esta proposición se cumple para todos los números impares. Entonces, vamos a demostrar que para todo el conjunto de los números naturales, la proposición es verdadera. Y para ello vamos a utilizar el PIC. Entonces, ¿qué me dice el PIC? Que yo tengo que verificar para mi primer número natural. Es decir, cuando n es igual a 1, yo digo 2, reemplazo esa n por 1, 2 por 1 menos 1 igual a 1 al cuadrado, 2 por 1, 2, menos 1, 1, 1 es igual a 1. Es decir, el valor de verdad de la proposición para mi primer número natural es verdadero. Si es verdadero, voy a seguir demostrando y me voy a plantear mi hipótesis para un número caésimo, es decir, la suma de los caésimos números impares, 1 más 3 más 5 más 2k menos 1 es igual a k al cuadrado. Y yo digo, el valor de verdad es verdadero, pero tengo que demostrarlo. Entonces me voy a la parte de la demostración. ¿Cómo lo demuestro? Con un término posterior acá, que es caésimo más 1. Entonces voy a decir 1 más 3 más 5 más 2k menos 1 más 2 que multiplica ese k, ahora lo cambiamos por k más 1 menos 1, va a ser igual a k más 1 al cuadrado. ¿Sí? Hasta acá el mismo planteamiento. Y luego sabemos que la suma de los caésimos números impares es igual a k al cuadrado. Entonces lo que hago es reemplazar la suma de estos caésimos números, sumarle el nuevo número igual a la parte derecha, ¿no? Y aquí recién empezamos a trabajar. ¿Ven? Toda la demostración hasta aquí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Acá lo que tengo que hacer, pues, es utilizar mis conocimientos que yo tengo en álgebra, de tal manera que el lado izquierdo sea igual al lado derecho. Yo no puedo trabajar en ambos lados, por si acaso. Solamente trabajo en el lado izquierdo para demostrar que es igual al lado derecho. De eso se trata. Entonces, si yo voy a multiplicar acá, 2 por k más 2 menos 1, k al cuadrado más 2 menos 1 más 1, ¿no? Y si yo desarrollo el cuadrado de la suma de este binomio, esto va a ser igual a el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Y se cumple la igualdad, ¿ven? K más 1 al cuadrado va a ser igual a K más 1 al cuadrado. Entonces he demostrado que el valor de verdad para el término caésimo más 1 es verdadero, ¿sí? Si era verdadero para un PDK, he demostrado que es verdadero para un PDK más 1, verdadero, entonces verdadero, verdadero. Es decir, se cumple para todos los números naturales. ¿Ok? Bueno, y existen varias propiedades que nosotros podemos demostrar para los números naturales. Acá miren, tenemos la suma de los n primeros números pares al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado. Aquí me falta el 16, ¿no? K al cuadrado si tengo un término caésimo, un término posterior a k, k más 1 al cuadrado, n al cuadrado si tengo un número posterior a n, n más 1 al cuadrado. Esto va a ser igual a n por n más 1 que multiplica a 2n más 1 entre 6, ¿no? Entonces, todo esto de acá, yo lo puedo sintetizar como una sumatoria. Vamos a decir que hemos iniciado en la posición 1 y igual a 1 hasta n de i al cuadrado, ¿no? Y vamos a demostrar que esta proposición se cumple para todos los números
natural. Entonces empezamos con el primer número natural. Cuando n es igual a 1, reemplazamos, decimos 1 al cuadrado va a ser igual a 1 que multiplica 1 más 1, que multiplica 2 por 1 más 1. 1 más 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por 3, 6, ¿no? Y 6 entre 6, 1. El valor de verdad para mi primer número natural es igual a verdadero. Entonces nos planteamos nuestra hipótesis para un número késimo. Decimos y 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado más k al cuadrado va a ser igual a k por k más 1, que multiplica a 2 por k más 1 entre 6. ¿No? Y es mi hipótesis y yo digo que el valor de verdad es verdadero. Pero lo voy a demostrar con un término késimo más 1. Késimo más 1. ¿Ya? Entonces, empiezo la demostración. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, k al cuadrado, más, ahora ese k se reemplaza por k más 1 al cuadrado, va a ser igual a k más 1, que multiplica k más 1, que multiplica 2 por k más 1 entre 6, ¿no? Hasta acá hacemos lo mismo y volvemos a decir que la suma de los késimos números naturales al cuadrado es igual a k por k más 1, que multiplica 2k más 1 entre 6, más mi nuevo término. Y lo que tengo que hacer es igualar al lado derecho, ¿no? Entonces yo voy a trabajar en el lado izquierdo siempre mirando el lado derecho. Bueno, ¿qué hemos hecho acá? Acá hemos sacado un mínimo, 6, se copia lo del numerador, más 6 por k más 1. Acá he factorizado el k más 1, ¿no? Factorizando el k más 1, tengo k que multiplica 2k más 1 más 6 por k más 1, porque esto está al cuadrado. Entonces, si yo me fijo, ya tengo este primer término, pero ahora tengo que mostrar este segundo término en base a esto que tengo acá, ¿no? ¿Qué es lo que he hecho acá? Multiplicar y sumar. Y aquí he desarrollado por si acaso el cuadrado, lo he multiplicado y luego lo he sumado con este que tengo acá. Y lo que he hecho acá es sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, en esta parte de acá tengo una raíz cuadrada y me voy a encontrar esas raíces cuadradas. Ustedes ya conocen cómo encontrar esas raíces cuadradas. Aquí lo he hecho a través de la raíz cuadrática, donde A es 2, B es 7, C es 6, ¿no? Y he encontrado mis dos raíces. Entonces, trabajando, acá tengo mi raíz 1, mi raíz 2, ¿no? La raíz 1 es menos 3 medios, la raíz 2 es menos 2. De tal manera que este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está restando pasa a sumar. Mi primera raíz sería 2k más 3. Y mi segunda raíz, este que está restando, pasa a sumar k más 2, ¿no? Y yo tengo ya mis dos raíces. Reemplazo esta parte por esas raíces y siempre mirando dónde tengo que, cómo lo tengo que mostrar el número. Entonces aquí tengo k más 2 y aquí debo tener k más 1, entonces lo que hago el 2 lo interpreto o lo represento, disculpen, como 1 más 1 y asocio. Acá tengo 2k más 3, pero yo tengo que mostrar 2 por k más 1, entonces ese 3 lo que he hecho es representarlo como 2 más 1, he asociado 2k más 2, he factorizado, ¿no? Y de esa manera pues he llegado a demostrar la igualdad, ¿no? Entonces, ven, en este otro ejercicio nosotros necesitamos ya otro tipo de álgebra, que es desarrollar raíces, ¿no? Que es la parte que se va a trabajar, la parte izquierda. Entonces hemos demostrado que el valor de verdad para el késimo más 1 término es verdadero. Y si es verdadero para el término anterior, es verdadero para el término posterior, verdadero, entonces verdadero, verdadero, ¿no? Y se cumple para todos los números naturales.
Eso es en lo que se refiere a PIC, ¿ya? Entonces nosotros, resumiendo, hemos estudiado sucesiones o progresiones de tipo aritmética geométrica, le hemos puesto sumatorias simples, porque no hemos entrado a estudiar lo que son las sumatorias dobles, y hemos visto algunas sumatorias notables, y lo que hacemos con el PIC es tratar de demostrar, ¿no? Hemos demostrado, ¿ya? Entonces yo voy a entrar ahorita a su aula virtual. Estoy entrando a la aula virtual, ahorita lo voy a compartir. Ok, entonces dentro de lo que es su aula virtual, ya está la parte de sucesiones, ya está habilitada, ¿no? Ya está habilitada en la parte de sucesiones. Ustedes pueden ver las lecciones de sucesiones o progresiones aritméticas y geométricas. Pueden ver la lección de sumatoria simple, pueden ver el principio de inducción completa y esta lámina de estos ejercicios que yo he mostrado ahorita, la tienen acá también resuelta. ¿Ya? Entonces pueden ver estos ejercicios resueltos que acabo de hacer. Dentro de esta misma diapositiva existen 4 ejercicios que están planteados acá. Yo les recomiendo, no está como parte de la tarea que yo le he enviado, ¿no? Pero yo les recomiendo que hagan estos 4 ejercicios porque uno de ellos va a salir en el examen final, ¿ya? Entonces, traten de demostrarlo, ¿sí? No está tan complicado. Entonces, quienes están aquí, quienes han escuchado, ustedes saben que en el examen final vamos a preguntar una pregunta de PIC, ¿ya? Entonces, si yo me voy a mi aula, ahí está mi ejercicio. La última parte que nosotros vamos a ver que todavía no está mostrado para ustedes es esta etiqueta que dice combinatoria. Dentro de esta combinatoria nosotros estudiamos lo que son las permutaciones, las variaciones y los números y la combinatoria en sí, ¿ya? Y para ello nosotros tenemos que estudiar lo que es el binomio de Newton. Entonces, en la anterior semana, en la anterior clase, yo les dije que iba a haber una investigación relativa a lo que era binomio de Newton, ¿no? Entonces, no sé si le mandé lo que era la parte de binomio, la parte básica de binomio, no sé si se la mandé. Sí, la manda ingeniera. Se la mandé, ¿no ves? Entonces, dentro de lo que era el binomio de Newton, a ver acá. Bueno, la investigación está con fecha de presentación abierta, ¿sí? Lo mismo, existe un taller que ya yo les he enviado para que ustedes vayan desarrollando. Entonces, esta fecha de presentación abierta, que es el binomio de Newton, cómo se desarrolla, qué es el triángulo de Pascal, y encontrar los términos centrales, porque esta es otra pregunta del examen final. Para ello, aquí yo le puse cuál era la fórmula, ¿no? Cuánta cantidad de términos tenían, los coeficientes, cómo se encontraban a través del triángulo de Tartaglia, también conocido triángulo de Pascal. Entonces, 1 más 1, 2, ¿no? 1, todos los unos que vienen acá, 1 más 2, 3, entonces eso es lo que ustedes tienen que estudiar, los coeficientes. Tenemos la suma y la resta, ¿no? de un binomio, entonces cómo va aumentando, cómo va disminuyendo A, cómo va aumentando B. Podemos pedir también un término caésimo, ¿ya? ¿Cuál es la formulita para un término caésimo? ¿Y cuáles son los términos centrales, no? Cuando mi exponente es par o impar, ¿no?
cuándo voy a ir sumando y restando, y algunos ejemplos que yo le puse acá. Este documento se lo he pasado, tal como está acá. Sí, ingeniera. Ok, listo. Entonces esta es la base de la exposición que ustedes van a presentar. Y de la misma manera, yo también ya le he pasado que ustedes tienen que ir trabajando, como no se le puede poner fecha ahorita a las tareas, ¿ya? Pero ya también yo le he pasado lo que es el práctico, ¿no? El práctico de la tercera unidad, de la unidad número 5. Entonces, el práctico de la unidad número 5, para que ustedes lo vayan desarrollando, es este de acá, que se los pasé hace más de una semana, ¿no? Entonces, tenemos en esta unidad número 5 el taller de sucesiones. Tenemos lo que es el taller de sumatoria y tenemos lo que es el PIC, ¿no? En el PIC hay algunos ejercicios de esos 4 que están allá y también hay otros ejercicios más, ¿ya? Y me faltaría solamente adicionar el tema de combinatoria, como no hemos pasado, entonces vamos a ver cómo va yendo este paro. Yo no sé si este paro va a terminar esta semana y ya vamos a estar en clase la próxima semana, entonces yo estoy yendo con cuidado también porque ustedes saben que existe una prohibición de pasar clase, pero también el semestre tampoco se va a ampliar mucho, entonces no podemos perder tanto tiempo, digo, porque en realidad los perjudicados van a ser ustedes, porque todo lo que yo tendría que dar en 3 semanas voy a tener que dárselo en una semana y media, ¿no? Entonces, hemos venido de alguna manera repasando algunos conceptos, viendo algunas preguntas que son de exámenes, ¿no? Y yo quedé de hoy día mostrarle algunas preguntas del segundo examen parcial, no lo he confeccionado, pero mañana lo voy a desarrollar yo con el grupo Z1 en la mañana, para los que puedan entrar, ¿ya? Ahí vamos a hacer unas 3 o 4 preguntas, y para los que no puedan entrar a las 8:30 de la mañana, tengo otra clase a las 5 de la tarde que voy a ver lo mismo. Entonces, yo a ustedes les voy a pasar el link para que puedan entrar en la mañana o en la tarde, o para los que no puedan ingresar, pues vamos a tratar de grabarla la clase y ponerla, ¿no? Entonces, como repasando para un segundo examen parcial. Entonces, a la vuelta lo que tenemos que hacer es fijar lo que es la fecha del segundo parcial, y dependiendo cómo va a ir este paro, podemos avanzar la última unidad, o si ustedes lo disponen, la próxima semana en virtual también ya podemos ir viendo el último tema, ¿ya? Bueno, a mí lo que me interesa es el segundo parcial, que ustedes tienen que recuperar nota, ¿ok? Va a seguir hasta Navidad el paro, dice. No, ojalá que no creo. Esperemos que se solucione esta semana. Por lo menos lo que nosotros tenemos que hacer es salvar el semestre, ¿no? Y yo estoy tranquila con ustedes porque casi el 95% del programa ya está avanzado. Es solamente llegar a lo que son las evaluaciones, ¿ya? Entonces, ¿ya le pasé también este práctico? Sí, Sí, ingeniera, ¿no? la pasó. Sí. Ok, listo. Para los que no lo tienen, lo vuelven a reenviar, ¿ya? Entonces, lo que tenemos ahorita es la última exposición con Brian Chumacero. ¿Está Brian? Sí, sí, buenos días, ingeniero. Sí. ¿Cómo está Brian? Entonces yo le voy a ceder la pantalla y, como les digo, le paso mañana ya los 2 links, en la mañana o en la tarde, ¿ya? Para los que puedan ingresar. Si no pueden ingresar, la voy a grabar la sesión, se la voy a subir a su aula y veremos pues qué pasa el martes, y el lunes nos estaríamos comunicando, ¿ya? Entonces, escuchemos por favor a su compañero. Termina su compañero y ya estaríamos terminando la clase. Listo, puede compartir pantalla. Ya, ingeniero, gracias.
¿Tiene algún problema para compartir? Sí, ahorita, ingeniero, estoy viendo eso. Ok. No sé si se ve. No se ve nada todavía, le cuento. Y ahorita. Ahora. Ahora sí. Ya, gracias, ingeniero. Ya. Bueno, en esta mañana le voy a compartir lo que es el algoritmo de Warshall. Le voy a explicar un poco sobre el algoritmo de Warshall. ¿Qué es el algoritmo de Warshall? El algoritmo de Warshall es un ejemplo de algoritmo de tipo booleano. A partir de una tabla inicial de compuesta de 0, o no hay ninguna, o sea, se refiere a que no hay ninguna correspondencia inicial en el grafo. Y 1 si es que hay una correspondencia que llamase flecha o entre nudos. Obtiene una nueva matriz denominada matriz de clausura transitiva, en la que se muestran todas las posibles uniones entre nudos, directa o indirectamente. ¿Esto qué significa? Que no quiere decir que si de A a B no hay una flecha, es posible que sí haya de A a C y luego de C a B. Luego este resultado se verá volcado en una matriz final. Las características del algoritmo de Warshall. Tenemos, digamos, hay 3 características muy importantes en lo que se desarrolla el algoritmo de Warshall, que es, digamos, es un ejemplo de algoritmo booleano y se obtiene a través de una matriz de adyacencia y una clausura transitiva o cierre transitivo. La clausura transitiva o cierre transitivo de una relación binaria es encontrar la relación binaria más pequeña que, siendo esta transitiva, contiene al conjunto de pares de la relación binaria. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el algoritmo de Warshall tiene como objetivo encontrar, digamos, la clausura transitiva o matriz o cerradura transitiva de un grafo por medio de las matrices de adyacencia, o esto, lo cual mejoraría el método de la matriz de caminos. Ahorita le voy a explicar sobre un ejercicio del algoritmo de Warshall. Tenemos A, que es igual a 1, 2, 3 y 4, lo cual está relacionado, tiene una relación de 1 y 2, de 2 y 3 y de 4 y 4. Podemos ver en el grafo que en las flechas rojas de 1 a 2 y de 2 a 3 y de 4 a 4, lo cual los va a encontrar a través del algoritmo de Warshall 1, 3. Lo que hice acá fue, digamos, inicializamos con el Warshall 0, que es la matriz transitiva. Colocamos, es una matriz de 4x4, o sea que tiene tanto verticalmente y horizontalmente 4, lo cual significa que nos decía que colocamos, si es que está relacionado, coloquemos un 1, y si no está relacionado, colocamos un 0. Podemos ver que 1 con 1 no está relacionado, y 1 con 2 sí está relacionado, colocamos un 1. 1 con 3 no está relacionado, 1 con 4 no está relacionado. La misma forma hacemos con el 2. 2 con 1 no está relacionado, 2 con 2 no está relacionado, y podemos ver que 2 con 3 está relacionado y colocamos un 1. 2 con 4 no está relacionado. Hacemos la misma forma con el 3, que 3 con 1 no está relacionado, 3 con 2 no está relacionado, 3 con 3 no está relacionado, 3 con 4 no está relacionado, 4 con 1 no está relacionado, 4 con 2 no está relacionado, 4 con 3 no está relacionado, y 4 con 4 podemos ver que sí está relacionado y colocamos un 1. Lo que el siguiente paso a seguir es, digamos, hacer una tablita y ver horizontalmente y verticalmente que sí está relacionado. Coloqué el 1 porque sí podemos ver que no está relacionado. Por eso coloqué el 1 y luego seguimos el siguiente paso, que es Warshall 1. Vemos igual la misma forma, si está relacionado o no está relacionado, pero ya lo hacemos con la siguiente fila, que es la fila 2, tanto horizontalmente y verticalmente, y podemos ver, digamos, que
que hay un 1 tanto horizontalmente y verticalmente, por eso coloqué el 1, 3, que es lo que vamos a aumentar, esa relación es la que vamos a aumentar. En el Warshall 3 podemos ver que es nula. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación, tanto horizontalmente y verticalmente, pero sí directamente al Warshall 4. Podemos ver que sí está relacionado tanto horizontalmente y verticalmente en la cuarta columna. Y lo cual, digamos, encontré 4,4, que sí está relacionado. Y lo cual colocamos, el siguiente paso sería colocar, digamos, la relación transitiva, que es lo que hemos encontrado a través del algoritmo de Warshall, el 1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 4, que esto está relacionado por plano, pues, está relacionado de A por A, y que esto es la cerradura transitiva de la relación. Eso sería todo, ingeniera. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Brian. Pásemelo para que lo subamos a la plataforma. Ya, ingeniera, te ¿Listo? lo paso ahorita al grupo. Ya. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Nos vemos el día martes, si Dios quiere, presencial, ¿ya? Se cuidan, no es que estén haciendo bochinche ahí en los paros. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao.